Hoy vamos a hablar de esta situación que a mí me tiene hasta el momento de ahora en shock absoluto. Ucrania está organizando, juntando a sus mejores hombres a la desesperada, porque quien está desesperado aquí por completo es, por supuesto, en primer lugar Vladimir Zelensky. Está reuniendo a sus mejores hombres básicamente para... Se supone que retomar 3 territorios a la vez, pero enseguida vamos a ver en este directo para qué exactamente suceden estos ataques que desde Ucrania están convencidos que van a servir para algo. Resulta que el régimen de Kiev ha lanzado a la desesperada una serie de contraataques que están transcurriendo en estos mismos momentos. Estas imágenes no son de ahora, pero las vamos a comentar un poco más adelante. Es un grupo de fuerzas especiales de Ucrania, no le he quitado sonido ni nada para que podáis sentir la atmósfera, que está encontrándose en la localidad de Kupiansk y tratando de realizar una operación que de alguna forma podría servirnos de símil de toda la contraofensiva que está reorganizando ahora mismo y está tratando de lanzar ahora mismo el régimen Zelensky. Estas imágenes en particular las vamos a tener de fondo y más adelante las vamos a analizar en profundidad. Veréis qué es lo que sucede ahora mismo. Resulta que después de estos infinitos casos de corrupción, uno al siguiente más sonado que el anterior, que se han rematado con el caso de corrupción por excelencia que hemos analizado en directo. De hecho, en este mismo canal estamos preparando ya el informe pertinente y que tiene que ver con las principales empresas energéticas de Ucrania, también con las principales empresas de defensa. Este sería el segundo pedazo de corrupción que básicamente han estado sacando tajada de cada transacción que se haya llevado a cabo a través de dichas empresas, repito, las principales energéticas de Ucrania. Hay metidos ministros de prácticamente la mitad del gabinete, algunos ya han salido huyendo del país. La catástrofe es total, la desmoralización de las tropas, porque esto obviamente influye sobre la situación en el frente, es brutal y es precisamente ahí donde, tras una duda y la siguiente por parte de Occidente, donde, por ejemplo, recientemente desde Polonia han confesado, en el último short tenéis el vídeo de Duda, enseguida vamos a analizar el campo de batalla. También, pues en este último short yo comentaba el hecho de que Occidente sigue absolutamente convencido de seguir entregándole ayuda a Ucrania, aunque, como ha reconocido Duda, el primer ministro de Polonia, ahora mismo se está volviendo cada vez más, perdona, Duda, se está volviendo cada vez más y más difícil convencer a los socios occidentales de que efectivamente merece la pena apoyar a Ucrania, es decir, que están robando a las puertas, y esto, al igual que está afectando a los socios, por supuesto, afecta también, como no iba a hacerlo, a la parte más involucrada en este conflicto, que es al frente, y está poniendo en un brete a las Fuerzas Armadas de Ucrania en términos generales. Y esto precisamente es lo que peor ahora mismo viene al régimen de Kiev. Ya han pedido a la desesperada acciones por parte de Alemania, que también vamos a analizar a continuación con las declaraciones del propio Merz. Toda esta información fundamental, decirlo, la tenéis en mi canal de Telegram. Siempre la última actualidad, pues aquí abajo, Liusibaya, y todos estos vídeos que para vosotros subtitulamos, incluso doblamos muchas veces en exclusiva, pues efectivamente están disponibles allí, así como otros análisis, los de más en profundidad, ya sabéis, en mi canal privado, pero el resto pues se encuentran absolutamente de forma gratuita en mi canal de Telegram general. A lo que voy es que el ejército ucraniano, así como el régimen de Kiev, muy en primer lugar, se están encontrando en una situación absolutamente crítica. La Federación de Rusia avanzaba en 3 puntos del frente principales, a saber, Pakrovsk, Kupiansk, quizás aquí estamos hablando por orden, y bueno, el tercero yo más bien citaría la dirección de Zaporozhye. Y aquí, esto tenéis que recordarlo muy bien porque es precisamente por ahí por donde nos va a venir el craso, terrible error por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero Ucrania, al organizar su contraofensiva, la está planeando y la está llevando a cabo, de hecho en algunos puntos ya, en Pakrovsk sí, en Kupiansk también
Pero el tercer punto es Kastanchinavka, que pertenece a la República Popular de Donetsk y no es la región de Zaporozhye. Es más, lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente ucraniano básicamente es lo siguiente. Analizándolo frente por frente, y enseguida vamos a pasar directamente con los mapas, Ucrania está juntando a los últimos hombres medio organizados y medio formados que todavía quedan en su ejército para hacerle frente a Rusia en lo que muy probablemente se convierta en un intento de contraofensiva de otoño-invierno. Una absoluta locura en términos militares, un suicidio militar si se quiere, porque ahora mismo para defender Pakrovsk, que es donde Ucrania ha reagrupado y está intentando lanzar directamente al campo de batalla a sus principales fuerzas y a sus fuerzas, al grueso de sus hombres, pero para ello los tiene que quitar de algún otro sitio. Y es precisamente allí donde viene el primero de los problemas. Para atender, esto lo decíamos en el directo anterior, para atender a la crisis, sobre todo mediática y también política, que tiene que ver, repito, con la corrupción dentro del gobierno de Zelensky, que está transcurriendo en mayor medida en la mediática, quiero decir, porque ya Rusia no hizo así porque sí aquel anuncio cuando Vladimir Putin, el mismísimo Vladimir Putin, que para Zelensky es algo así como otro nivel, pues invitó a los periodistas occidentales a venir, bueno, y a los ucranianos también, a venir directamente a Pakrovsk y ver cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania efectivamente estaban encontrándose dentro de un cerco. El régimen de Kiev entonces puso todas las trabas habidas y por haber. Efectivamente, dicha llegada de periodistas no se terminó produciendo. Pero claro, acaparó aún más los focos y la atención mediática del resto del mundo, no hacia la causa ucraniana en general, sino que en particular dentro de la causa ucraniana, pues precisamente al frente de Donetsk y a la localidad de dentro de ese frente de Donetsk. Entonces, el régimen de Kiev, como suele llevar su política en base sobre todo a lo mediático, en un arrebato de locura de vamos a solucionar esto, en Rusia esto las diferentes fuentes lo llaman anticrisis. Nosotros vamos a llamar anticrisis porque creo que en español queda mucho más coherente. Efectivamente viene a decir pues aquella herramienta que está llamada a solucionar una crisis, ya sea de gobierno, ya sea de cualquier otro tipo, que surge, en este caso particular, dentro de Ucrania y por lo tanto dentro del régimen de Kiev. Entonces ellos corriendo para un lado y para el otro, estaban tratando de solucionar esta cuestión. Anticrisis rápido, tenemos que responder a Putin, ha invitado a periodistas y nosotros resulta que estamos hundidos en la miseria. Nuestras tropas, y vamos a mostrar hoy testimonios de soldados ucranianos, no paran de rendirse más, es una absoluta masacre. Tranquilos, ha dicho Zelensky, todavía nos quedan algunos hombres, de modo que vamos a intentar sacar de aquí, particularmente del sur del frente ucraniano, y vamos a llevar al este, particularmente al frente de la región de la República Popular de Donetsk, como la llama la Federación de Rusia. Entonces es precisamente lo que han hecho, pero resulta que ha coincidido con que las fuerzas que han sacado del sur, o sea, particularmente de Jersón, las han sacado del lugar donde la Federación de Rusia mayores avances ha estado teniendo, sí, después del frente de Pakrovsk, efectivamente, pero recientemente estuvimos hablando de una rotura sin igual del frente ucraniano en ese lugar y eran exactamente unos de 20 a 25 kilómetros de ancho el pedazo de agujero que se ha producido dentro de la defensa ucraniana y en profundidad las tropas rusas a día de hoy ya han avanzado, según la fuente, entre 10 y 15 kilómetros. Ojo, cuidado, han entrado básicamente como en mantequilla. Y a Zelensky no se le ocurre una cosa mejor que para tratar de solucionar esta situación, coger de aquí, donde, repito, se está produciendo un desastre de magnitudes muy importantes. Eso sí, no cojamos, dicen en el comando ucraniano, exactamente en la comandancia ucraniana, exactamente de este lugar. Vamos a coger, pues quizás un poquito, en algunos lados un poquito más al este, en otros un poquito más al sur. Vamos a ir como manejando entre un frente y el otro y así vamos a tapar de forma definitiva el agujero de las consecuencias. Yo no sé si las tengo que explicar a estas alturas de la película, pero allá vamos. Pues básicamente consistirán en el hecho de que
por mucho que Ucrania ahora frene a las tropas rusas, y vamos a ver exactamente cuál es el plan, frena a las tropas rusas en Pakrovsk, en Kupiansk, en Konstantinovka incluso, donde se estaban acercando cada vez más y más, finalmente la rotura definitiva terminará produciéndose aquí en el sur, en el frente de Zaporozhye. Y de no quitar esas fuerzas del frente de Zaporozhye, pues Ucrania hubiera tenido entonces una caída mucho más próxima de los otros tres frentes que os acabo de citar, aunque según los últimos avances rusos en Zaporozhye, hay algunas fuentes incluso que indican que transcurriera como transcurriera la cosa, Rusia avanzaría más rápido en Zaporozhye que en Pakrovsk, y de hecho, esto lo comentamos en el directo del viernes, pudiera ser que el plan principal de la Federación de Rusia consistiera precisamente en tener ahí esa aglomeración de Pakrovsk, cercar ahí a las tropas ucranianas, crear alrededor de este cerco una situación mediática donde Ucrania tenga que necesariamente inventarse una anticrisis rápida y aunque sea resultona, es decir, que dé, aunque sea para un mínimo titular, para tratar de tapar este pedazo de éxito de la Federación de Rusia, pero mientras tanto Rusia sigue meneando así el señuelo en Pakrovsk, pero realmente lleva a cabo ataques muchísimo más importantes y contundentes en otros lugares del frente, y aquí yo hablaría muy seriamente del frente de Zaporozhye, donde, ojo, a día de hoy, la aglomeración de las tropas rusas ya está llevando a cabo acciones que podrían terminar con su avance directo hacia Areg. Ojo, cuidado. Como esto suceda, realmente Ucrania va a tener un problema brutal porque se ha visto además que Rusia, viendo por dónde transcurren las principales fortificaciones ucranianas, ha decidido rodearlas. Vaya, el régimen de Kiev, que ha construido fortificaciones, sí, pues parecen un tanto más o menos sólidas, porque tampoco os podría decir que están pues solidísimamente construidas, son unos dientes de dragón, unas cuantas trincheras, pero realmente no mucho más, lo cual en su momento, hace ya muchos meses, os dije que indicaba claramente una salida de fondos en términos de corrupción a otros lugares que nada tenían que ver con el frente ucraniano. Ahora por esto Ucrania tendrá que pagar. Pues bien, así está más o menos la línea defensiva de Ucrania en esa dirección de Malaya Takmachka, de Areg, y así es como va a ir la Federación de Rusia. Ups, no se podía saber, ¿no? Que pues si lo pones así en una sola línea, no fortificas demasiado, escalonas aquí, 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 pero no hay absolutamente nada más a los lados, pues que corres el riesgo tremendo de que te terminen rodeando. No solo eso, la Federación de Rusia ahora mismo en Zaporozhye está a 3 kilómetros de Guliái-Pole, lo cual representa un núcleo logístico fundamental en el frente de Zaporozhye, de modo que por ahí Rusia consolida sus avances mientras que Ucrania efectivamente pica el anzuelo. Y por un lado tenemos estos combates que van a comenzar muy pronto, ya en Guliái-Pole, en el centro directamente de la localidad. Por otro lado tenemos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y ahora vamos a ir con los mapas, particularmente defendiéndose en Pakrovsk, en Kupiansk y en Konstantinov. Uno de los objetivos principales, por supuesto, Ucrania lo centra de lleno en Pakrovsk. Trata de salvar la localidad, trata de salvar su reputación, trata de alguna forma atenuar las caídas a diferentes niveles político, económico, mediático del régimen de Kiev que se han producido en cuestión de prácticamente una semana, incluso menos de una semana, básicamente en picado una tras otra de forma consecutiva, destrozando la reputación del régimen de Kiev a nivel occidental y a nivel internacional también, destrozando aún más la moral de los soldados ucranianos y desvirtuando las actividades de combate y la línea de frente por completo, porque para tapar todo lo anterior, repito, Ucrania ha ido reuniendo reservas principalmente para llevar a cabo el desbloqueo de la aglomeración de Pakrovsk y Mirnograd, o como las llaman la Federación de Rusia, estas localidades de Krasnarnist, Dimitrov. Esto es quizás uno de los puntos clave del directo de hoy, lo que vamos a ver a partir de ahora en los mapas. Ucrania, dentro de esa parte del frente en particular, está intentando actuar en 3 direcciones a la vez, está dentro de lo que es el cachito del frente de Pakrovsk, que a su vez pertenece al frente de Donetsk. En una de esas partes, definitivamente las Fuerzas Armadas de Ucrania incluso están teniendo algunos éxitos, y
y es absolutamente fundamental hablar aquí con claridad. Los combates están llevándose a cabo, están siendo absolutamente feroces. La parte rusa está defendiendo sus posiciones, pero claramente pues, se trata de hombres que por mucha rotación que lleven, aquí tenéis precisamente este bolsillo de Pakrovsk, por mucha rotación que lleven, ya llevan a cuestas un cansancio importante, de modo que esas nuevas fuerzas ucranianas lo estamos viendo ahora mismo en vivo y en directo, donde se han concentrado especialmente, vosotros lo podéis ver en este mapa, es donde transcurre la línea azul y las flechas azules que efectivamente van desde Dabrapolie, que es pues el único nombre de localidad que se encuentra en el mapa, en negro, ya veis, está como fuera, en la parte ucraniana de la zona del frente. Pues bien, desde Dabrapolie están intentando avanzar directamente hacia uno de los flancos de esta aglomeración de Mirnograd, y que ya veis, está un poquito más abajo, rodear, por lo tanto, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, entiendo, y atacar, en este caso, desde el flanco derecho. Esta quizás es la zona del frente donde mayor éxito está teniendo Ucrania ahora mismo con esta contraofensiva, esta locura militar que están llevando a cabo una vez más a modo de la operación de Kursk, que ya sabemos todos cómo acabó exactamente, aunque en este caso particular dudo mucho que ni siquiera lleguen a desbloquear Pakrovsk, porque lo cierto es que dentro de lo que es la localidad en sí, sí se están produciendo avances paulatinos, pero metódicos y consistentes por parte de la Federación de Rusia. Aquí, a este embudo de Pakrovsk, que ahora ha cobrado más importancia que nunca, es donde están transitando las mejores unidades ucranianas, las reservas mínimamente preparadas, las más preparadas que se tienen en el momento, eso por un lado, los recién movilizados, todo sangre nueva, hombres mínimamente descansados, todo va exactamente allí. En el mapa, ahora en cuadraditos, tenéis marcado exactamente, veis, Rodinsky, que es exactamente hacia dónde están avanzando, para luego tratar de atacar desde Mirnograd, también un poquito más al norte. Ucrania piensa cruzar el río y volver a restablecer su control sobre Sajava, que se encuentra justo en la esquina, pero de momento siguen produciéndose ahí avances muy paulatinos, pero muy metódicos, repito, por parte de la Federación de Rusia. Por último, la cuestión principal, cuadradito en la aglomeración, tratar de romper el cerco de Pakrovsk-Nagrad o de Krasnoarmeysk-Dimitrov y como sea, y a costa de lo que tenga que ser, sacar a parte de sus hombres, pero sobre todo poder decir en los medios que no hay cerco alguno, que Ucrania está ganando en el campo de batalla y que el régimen de Kiev lo tiene todo absolutamente controlado. Por otro lado, Grishyn, estamos viendo cómo el frente se ha movido un poquito. También Ucrania intenta de alguna forma mantenerlo, pero Rusia ahí mantiene a su vez la iniciativa. Siguen produciéndose ataques rusos y por lo tanto avances paulatinos. Pasamos al siguiente escenario, Constantina. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia se encuentran ya prácticamente, ya lo veis, esa línea roja a los pies de la localidad, y es precisamente por ahí por donde, flecha azul, las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando ahora mismo romper la línea ofensivo-defensiva de la Federación de Rusia y por lo tanto tratar de desvirtuar, de desorganizar, ¿no? Y de eliminar por completo el intento de ofensiva de la parte rusa en este frente en particular. Este es el segundo punto, la segunda pata de la contraofensiva ucraniana, que se ha organizado en cuestión de apenas unos momentos porque el ambiente ha ido calentándose cada vez más. La tercera pata la estáis viendo en estas imágenes. Es que ahora mismo se encuentra bajo control bastante seguro de la Federación de Rusia, de un más o menos 70% de la ciudad. Entonces, Ucrania, estáis viendo ese rectángulo donde está intentando atacar, es en este saliente
marcado en rojo, y está tratando de cortar el saliente en sí, que es básicamente el que lleva a la parte sur de, por un lado, y directamente a la localidad Uzlaboya. Entonces, al distrito Kupiansk-Uzlaboya también podríamos decir. Entonces, este distrito Kupiansk-Uzlaboya están intentando unirlo con el resto del frente, Ucrania, y la Federación de Rusia todavía tiene la difícil tarea de efectivamente pues toda esta zona dentro, ¿no? Del otro lado está la zona controlada por parte de la Federación de Rusia, limpiarla poco a poco y terminar cerrando el saliente, porque claro, este saliente lo han abierto y lo han ido conquistando poco a poco, ¿no? Tomando ese territorio bajo su control, precisamente para luego unir las piezas, controlando en el rectángulo azul, lo estáis viendo, Uzlaboya, algunos llaman esta localidad Uzlas a secas, entonces trazar esta línea que lleva del saliente justamente al otro lado e ir haciendo exactamente lo mismo que están llevando a cabo ahora mismo en las localidades de Krasnoarmeysk, Dimitrov, Lyasivsk, Mirnograd. Aquí Ucrania en principio ya estaba perdiendo territorio a marchas forzadas cuando en el último momento ha decidido, repito, reactivar su defensa, pasando de hecho a la ofensiva. Ahora estáis viendo estas flechas azules desde dónde ataca Ucrania, desde ambos flancos, o sea, realmente la intención se ve clarísima y la intención es cortar el saliente controlado por parte de la Federación de Rusia y por lo tanto desbloquear la situación, aunque sea mínimamente, de cercar, ¿no? Me estoy inventando un poco la palabra, sin embargo va a ser muy difícil esta tarea. Otro frente absolutamente fundamental que comentar, aquí la Federación de Rusia sigue avanzando y además, fijaos, aquí hay dos localidades que mencionar en particular. Por un lado está Volchansk, así como un poco en negrita, por otro lado está Valechá, justo abajo de Volchansk, un poquito más, una localidad un tanto más pequeña, y por último está Biely, que es esta localidad que tenéis dentro de un rectángulo. ¿Por qué os estoy contando esto y por qué lo tenemos que unir necesariamente con los avances por parte de la Federación de Rusia que ahora mismo se están produciendo sobre todo en las direcciones de Zaporozhye y también algunos bastante importantes se están produciendo efectivamente? Veréis, si la Federación de Rusia toma la localidad de Vilcha, que es precisamente la que se encuentra abajo, debajo de Volchansk para ser exactos, lo que va a suceder es que las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que correr kilómetros y kilómetros hasta el próximo punto, que es la localidad de Belika. Tenemos que contraponer ambos puntos del mapa. Fijaos, por un lado, aquí se encuentra Volchansk y se encuentra Vilcha, y también de hecho hay otra localidad un tanto más pequeña. Hay como un triángulo, ¿no?, en el mapa, y esas localidades entre sí están ubicadas una muy pegada a la otra. Por otro lado está Bielika Lodz. Lo que nos quiere decir esto, y teniendo en cuenta el relieve de Zaporozhye, que son mayoritariamente campos, una vez que la Federación de Rusia efectivamente termine tomando la localidad de Vilcha, que estáis viendo por las flechas de avance rusos, que es precisamente por donde están intentando atacar ahora mismo, no habrá apenas posiciones defensivas de Ucrania ni posibilidad de agarrarse a prácticamente nada hasta la localidad de Bielika Lodz. Estáis viendo la comparativa de espacio y la comparativa de ese territorio. O sea, podemos llegar al caso muy curioso en el cual la Federación de Rusia tarde tanto o incluso menos en llegar de Vilcha hasta Bielika Lodz que en llegar de la localidad de Volchansk a esa misma localidad de Vilcha. O sea, por un lado está esta línea y por otro lado está esta otra. Esta es claramente más corta, la que es mi boli, y la otra, ya veis, va en diagonal. Sin embargo, campo a través, puede suceder que el ejército ruso termine entrando prácticamente como en mantequilla, suponiendo esto una rotura total de la defensa ucraniana y, por supuesto, ello a lo que va a llevar será a que el régimen de Kiev coseche por fin los resultados de su reorganización del frente. Otras imágenes de Kupiansk que aquí debemos citar dentro de lo que es la contraofensiva ucraniana en sí, una operación
que han llevado a cabo recientemente unos soldados de las Fuerzas Especiales de Ucrania. Es el top del top, la crème de la crème, que diríamos, del ejército ucraniano. Se ha calculado la posición exacta donde estuvieron disparando y ahora vamos a ver directamente esos vídeos. Incluso os los voy a poner en gran pantalla para que podáis sentir lo que es el avance en sí. Aquí se ha triangulado la posición utilizando, de hecho, estos mismos vídeos que os voy a mostrar a continuación, y se ha determinado que este ataque es sumamente parecido a uno que ya comentamos, de hecho, realizado por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en otra dirección del frente, donde cogieron 2 helicópteros de las fuerzas estadounidenses, volaron hacia el territorio controlado por parte de la Federación de Rusia. Los hombres se bajaron del helicóptero, las fuerzas especiales, quiero decir, acto seguido fueron eliminados por parte de la Federación de Rusia. Una operación que se estaba planeando como mediática, pero que realmente simplemente constituyó una absoluta masacre de las tropas ucranianas por parte de la Federación Rusa. Vamos a ver, de hecho, testimonios de un superviviente, el único, que terminó en manos de la Federación de Rusia, y cómo relata cómo fue esta operación. Mientras tanto, vamos a ver esta operación de la cual os hablo, que se ha producido en octubre. Ojo, no estamos hablando de ahora mismo, pero la vamos a utilizar como el símil de toda la contraofensiva que Ucrania está realizando ahora mismo. Гранату готуй, блядь! Граната готуй! Перестрой! Стоять, стоять! Гранату готуй, блядь! Граната готуй! Перестрой! Стоять, стоять! Lo que acabáis de ver ahora mismo en vuestras imágenes o en vuestras pantallas, en las imágenes que os he venido a mostrar, lo voy a poner una vez más, pero esta vez lo voy a ir explicando. Ha sido una operación realizada por parte de Ucrania en octubre de este mismo año, y que se trata de un grupo de fuerzas especiales de dicho país que han básicamente intentado supuestamente tomar una suerte de posiciones rusas, pero realmente esto ha sido organizado por parte del régimen de Zelensky como una operación puramente mediática, porque han cogido a sus hombres más fuertes, sus hombres mejor entrenados, y los han soltado por el centro de la ciudad de Kupiansk para que disparen a un edificio en particular, demostrando que no había control por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia de estas posiciones, que no había ningún tipo de medio cerco de la ciudad y que Ucrania estaba moviéndose libremente por ella. Esto no parece moverse libremente, pero en realidad lo que ocurrió con ese triangulamiento
movimiento de posiciones que hemos visto hace apenas unos momentos fue que las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev efectivamente desplegaron a sus mejores tropas, pero de hecho demostrando que el control sobre las posiciones donde Rusia decía que estaban esas posiciones, efectivamente no existía por parte de las Fuerzas Armadas. Porque una vez que se ven los mapas, resulta que ellos llegan, disparan a un edificio que era una posición fija de la Federación de Rusia y que siempre se ha reportado como tal, y se van. Algunos no se van y otros corren y terminan escapando de la escena para exactamente el qué, pues no se entiende muy bien. Es decir, es una operación donde hombres altamente preparados, donde hombres de los cuales Ucrania no tiene muchos, bueno, no tiene muchos ningún país, pero en Ucrania quedan muchísimos menos porque el régimen de Kiev acostumbra a lanzarles a todo tipo de carnicerías intentando, voy a mostraros las imágenes ahora del anticrisis El régimen de Kiev intenta siempre tapar con ellos, no se sabe muy bien por qué, los peores agujeros. Aquí estáis viendo precisamente el lugar desde el cual han estado disparando, la localidad de Kupiansk, y bueno, pues esta especie de edificios como semi-administrativos han estado corriendo por allí, han disparado a las paredes, han perdido a algunos hombres y se han tenido que retirar con el rabo metido entre las piernas. Es el mejor símil de lo que está ocurriendo ahora mismo con esta contraofensiva por parte de Ucrania, que está siendo efectivamente mínimamente exitosa en algunos puntos, como por ejemplo en una parte del frente de Ucrania ha conseguido avanzar unos kilómetros y ya lo están vendiendo como el éxito más rotundo